pues déjame saludar también a Jaime Hernández, el querido Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos a las 2 de la tarde, todos los días, tiempo de la Ciudad de México, 2 de la tarde en su canal No Apto para Cínicos, igual que el programa, igual que el canal, así se llaman, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buen día, caballeros. Oye, se presentaron las autoridades en Estados Unidos ya para dar la cara por la investigación en torno al choque del buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Hubo llamadas de auxilio, eh, están investigando ya lo que hizo o no hizo o lo que hizo mal este remolcador que llevaba o que guiaba al buque. Y lo bueno es que dicen sin especulaciones, como diciendo, chinguen a su, perdón, no lo dijeron así, pues, pero chinguen a su madre todos los que están como sopilotes especulando, porque son especuleros. Mi querido Jaime, creo que es sensato pedir más o menos un mes, dicen, para un informe preliminar. ¿Qué viste tú? ¿Qué escuchaste tú? Dame tus impresiones. Bueno, hay información contradictoria porque ayer mismo el jefe de ingenieros de esta agencia encargada de hacer la investigación aseguraba que se había producido una falla en el motor porque en un momento cuando el buque en principio se dirigía en dirección contraria, pasó de los 3 nudos a los 6 nudos y eso fue lo que descontroló todo. Cuando dijo esto, el jefe de ingenieros lo detuvo, el que es uno de los responsables, y le dice, pero no podemos sacar conclusiones todavía, tenemos que hacer la investigación de manera minuciosa, hay que entrevistar a los miembros de la tripulación, al piloto del buque, al piloto que es, tú sabes que en Estados Unidos quienes se encargan de este tipo de maniobras no es el piloto del buque Cuauhtémoc, sino es el práctico, que le llaman el piloto del puerto. Entonces, esta es una segunda hipótesis que ya por lo menos la policía de Nueva York está sopesando. Ayer el jefe de la policía dijo que al parecer hubo una combinación de factores. El piloto, el práctico que se encarga de pilotar las naves para sacarlas del puerto y dirigirlas hacia el mar, cometió un error, pero este error se combinó al parecer con una falla mecánica del motor y por eso, claro, están ahora mismo, no quieren adelantar qué es lo que ocurrió en realidad, porque claro, de lo que se trata es de esclarecer responsabilidades, porque acuérdense que la presidenta informó ayer que hay un seguro que tiene que estar al tanto de toda la información y además hay responsabilidad penal por la muerte de los 2 cadetes. Entonces, imagínate el práctico, el piloto del puerto, si la cagó, pues tendrá que enfrentar a pues, una investigación muy rigurosa y para eso tienen que investigar, y ayer lo dijeron los miembros de este cuerpo de investigación, al piloto principal, que es el del puerto, al piloto del Cuauhtémoc y a miembros de la tripulación. No habían querido, o no habían podido, mejor dicho, todavía entrevistar a la gente de la tripulación y al piloto, porque le dieron un espacio prudencial a los miembros de la tripulación para replegarse un poco por la pérdida de sus 2 cadetes, por la suerte de los muchachos pues que vieron la pérdida de sus dos compañeros. Así es que a partir de hoy es cuando, bueno, ayer mismo empezaron algunas de las investigaciones, tiene que hacer un análisis electrónico del equipo y tienen que, de hecho ayer ofrecieron lo que hasta ahorita queda más o menos en claro, que es la línea del tiempo, el estado del tiempo, las versiones de que había amenaza de mal tiempo, todo eso quedó descartado por el momento, se va estrechando el círculo y todo parece indicar que la investigación se va a centrar en el piloto, en el práctico del puerto, que al parecer maniobró mal
y que se combinó esto con un problema del motor. Pero ya sabes, ¿no? Como siempre ocurre cuando a lo mejor el práctico no supo manejar bien ese buque, pero claro, siempre queda la excusa, bueno, es que yo no tuve la culpa, la culpa la tuvo el motor, que reaccionó mal. Por eso es tan importante que se haga un análisis forense del motor para registrar todos los indicios de si acaso hubo fallo o no. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo ayer, adelantó, que la Secretaría de Marina ya tiene su propia hipótesis, pero no la va a dar a conocer hasta que concluya la investigación del equipo de National Board que está al frente de esta investigación, querido amigo. Así es, Paco, abonando a lo que está diciendo Jaime, también hay que decir que en la prensa mexicana, los mexicanos no hemos dado, los del buque Cuauhtémoc algo están escondiendo porque no han dado acceso, no han dado información, dijeron en conferencia de prensa. Pues creo que son protocolos normales, no hay nada que buscarle, rascarle, pero son ganas de tergiversar, de torcer de algunos medios o de algunos comunicadores para no quedar tan evidenciados como imbéciles por lo que ayer se empezó a desmenuzar en Estados Unidos, Paco. No, Vicente, Jaime, no, imbéciles ya son, de veras. Yo no encuentro otra palabra para describirlos. Son miserables los opositores. Es el mismo caso de Gerardo Fernández Noroña guardando las distancias respectivas. Si usan cada tema que creen que pueden utilizar para abonar a sus causas de opositoras. La realidad es que, te dije, en el primer caso, la agresión y agresión violenta menos se vale. Y en este caso lo están usando cuando la Junta de Seguridad Nacional, lo dice Jaime bien, la Junta de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es un ente que no pertenece al gobierno, dijo ayer que que les tomaría 30 días para dar un informe preliminar. Y dijo también que ya habían empezado a llegar los investigadores a Nueva York. Dijo también que hubo por lo menos 3 llamadas de auxilio, pero que este grupo multidisciplinario que integra la Junta Nacional de Seguridad, eh, con expertos en operaciones náuticas, ingeniería marina, ingeniería de puentes, en sobrevivencia, a este grupo le va a tomar tiempo, que no es una cosa sencilla. Nadie sabe lo que pasó, así que nadie puede especular, pero aquí en México, Vicente, aquí en México están especulando en vez de que recuerden que por 43 años, este buque escuela velero Cuauhtémoc ha recorrido, le ha dado 4 veces la vuelta al mundo. 4 veces. Es uno de los principales embajadores o de los embajadores emblemáticos de la paz y de la cultura de la Marina mexicana. Pero es más fácil pegarle a Morena y culparla, ¿no? Ha habido por ejemplo, posts, pero ridículos verdaderamente, con el PAN y con el PRI nunca se estrelló y ahora con Morena se estrelló, dando a conocer que es una conspiración incluso de la propia tripulación. Eh, Así que todo mundo va a abonar, todo mundo va a decir, pero verdaderamente nadie se ha detenido a ver a la historia, de lo que es este buque escuela, lo que representa para la Marina Armada de México. Son cadetes que están aprendiendo, claro, van con oficiales, pero nadie ha dicho qué hace, cómo se utiliza. Yo sé, porque además Jaime lo contó, Jaime lo ha visitado. O sea, en cualquier puerto al que vaya, en el que atraque, eh, a Busan en Corea, a Kobe en Japón, a Honolulu en Estados Unidos, a Creta en Grecia, la gente tiene libre acceso. Nunca había pasado nada. ¿Qué pasó en este accidente? Nadie sabe todavía.
Pero lo más fácil es atacar y atacar al gobierno de Morena. ¿Les va a funcionar? Pues yo insisto, mira, como todos son temas que se les mueren rapidísimo porque no tienen sensibilidad política, no tienen un liderazgo y los periodistas que apoyan a esa oposición, pues no tienen credibilidad. Así que hay que esperar, hay que ser sensato. 2 cadetes muertos, un hombre, una mujer, jovencitos. Hay que prestarle respeto, pero hay que prestarle respeto a toda la tripulación que navega por todo el mundo y que es un emblema de la cultura marina mexicana, Vicente y Jaime. Así es, estoy buscando, porque me alertaron algunos compañeros, la columna de Carlos Loret de Mola hoy en el Universal. Cuando la encuentre la mencionamos porque habla de el circo de Claudia, imagínense. Oye, por cierto, Javier Tejado, ¿dónde sigue, a pesar del escándalo, escribiendo en el Universal? Salvador García Soto, a pesar del escándalo, sigue escribiendo en el Universal. Qué, no sé, devaluados están los comentaristas, los columnistas de ciertos periódicos, pero dice Carlos Loret de Mola, por eso me llama la atención y por eso seguramente me enviaron la columna, que se sabe que las preguntas en la mañanera se siguen cotizando como en tiempos de López Obrador, entre 20 y 50,000 pesos. Que se levante a trabajar el pinche huevón temprano, hombre, que vaya. Así como hay que reconocer a los que sí se levantan temprano y van a la mañanera y que se deje de tonterías. Sigue esto, porque sí que si les duele rendir cuentas ante el pueblo, como lo hemos mencionado, este ejercicio circular, Jaime, de la mañanera, a estos personajes que critican de lejitos, porque son incapaces de levantarse temprano como nosotros. Como ellos no tienen gallo, pero ahí te la dejo, mi querido Jaime, entre otros temas que puedas traer en el tintero. Pues no es nueva, ¿no? No es nueva esta acusación de Loret de Mola. Y cuánta gente no ha dicho que las preguntas se hacen y que se hacen por consigna. Pero lo cierto es que hay que reconocer que en parte esto tiene que ver con el formato de la mañanera. Yo recuerdo mucho que una de mis primeras críticas favorables al formato de la mañanera, cuando recién se había inaugurado bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, yo decía que las mañaneras efectivamente podía llegar casi cualquier hijo de vecino, cualquier periodista, cualquier youtuber, porque estábamos ante una nueva realidad, porque los periodistas del círculo rojo, los grandes comentócratas, pues no se dignaban a bajar, ¿no?, del Olimpo para hacerle las preguntas a Andrés Manuel López Obrador, porque corrían el riesgo de salir trasquilados. Y entonces, claro, como no se atrevían a hacer esto, empezaron a denostar a la mañanera. Bien es cierto que no había todo el grado de profesionalidad que debería de exigirse de una conferencia presidencial, pero yo decía en aquel entonces que yo prefería esta apertura, aunque hubiera carencias en algunos de los profesionales que iban a la mañanera, porque ya habíamos experimentado este tratamiento preferencial en el que el presidente solo le daba entrevistas a directores de medios, a columnistas consentidos. Las palabras del presidente eran reservadas para los periodistas del Círculo Rojo. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador y rompe con este ritual de que el presidente solo habla para los oídos de los elegidos, pues se produjeron todo tipo, y era esperable, se podía esperar esto. Pero ya han pasado más de 6 años y ciertamente la mañanera sí, sigue siendo un buen espacio para marcar agenda
a primera hora de la mañana, y esa es otra de las cosas que los tienen enrabietados, porque antes eran las cabeceras de los grandes diarios o los noticieros de primera hora de la mañana los que imponían la agenda de la jornada. Hoy no, la agenda la impone la mañanera, indiscutiblemente. Les ha arrebatado esa agenda. Pero también es muy cierto que esta conferencia mañanera se ha convertido en una especie de la corte de los milagros, ¿no? Donde llegan reporteros que vienen desde los distintos estados de la República con preguntas que le irían bien al gobernador de ese estado o al munícipe o al presidente municipal, pero estas preguntas pues las lanzan a la presidenta de la República. ¿Qué va a pasar? Porque hay carreteras que están en malas condiciones en este tramo de Veracruz. Hay rumores de que los trabajadores de la mina en Tasco, entonces, pero por eso mismo la presidenta tiene que estar muy informada. Y por cierto, ha dado muestras de estar perfectamente informada, lo vimos en el intercambio que tuvo, por ejemplo, con Julio Hernández López, ¿no? La presidenta sabía exactamente de qué hablaba Julio Hernández López cuando trató el tema de San Luis Potosí, que por cierto se malogró al intento de Ricardo Salinas de hacer un jugoso negocio ahí. Bueno, pero ¿a dónde voy? Cierto es que hay periodistas con experiencia que acuden a la mañanera, los podemos nombrar, ¿no? Para mí, por ejemplo, Hans Salazar es un excelente periodista que hace las preguntas muy bien, lleva temas muy interesantes. Y hay personajes mucho más, ¿cómo decirlo?, pintorescos, ¿no? Como el señor Molécula, y hay gentes así de todo tipo, ¿no? Y yo creo que esto forma parte de la nueva realidad mediática que tenemos en México, pero ciertamente, por ejemplo, el caso de Reina, ¿cómo se llama Reina? Reina Aide Ramírez. Reina Aide Ramírez, Dios mío, es un insulto no solamente a la institución presidencial, sino a la investidura presidencial, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendría que haber cierto control, porque hay cada cual que se cuela, que híjole, pero insisto, como la mañanera del pueblo se ha convertido en la zona cero de la agenda mañanera, pues la van a seguir atacando. Y quiero añadir, antes de que empiece la mañanera, lo voy a decir rápido, saben que ya se decidió la conformación de este comité de senadores que van a visitar Washington a partir de mañana martes, de este martes, y la integran, los senadores que integran esta comitiva son Ignacio Mier Velasco, Andrea Chávez Treviño, Alejandro Murat Espinosa, todos ellos de Morena, Karina Isabel Ruiz Ruiz de Morena, Giovanna Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo, Ruth María González del Partido Verde Ecologista, Mauricio Vila Dosal del PAN y Cristina Ruiz Sandoval. Se supone que van a estar acompañados por el canciller, por el embajador Esteban Moctezuma en este intento por tratar de dialogar con sus contrapartes ahí en el Senado de Estados Unidos. Pero ojo a navegantes, en el curso, tú sabes que el Congreso de Estados Unidos tiene de plazo hasta el próximo lunes 26 de mayo para cerrar un acuerdo, porque son los tiempos que se han dado para sí mismos antes de poner esta iniciativa de ley del proyecto del presupuesto en el escritorio del presidente el 4 de julio. Bueno, no se supone, ya hay el reconocimiento abierto de que este proyecto de ley tiene muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Todavía hay un intenso debate en el seno de la Cámara de Representantes y senadores también republicanos moderados y conservadores ya reconocieron que hay muchos problemas que tienen que resolver. Uno de los temas que más les preocupa es el recorte del Medicaid que les va, si recortan esto, imagínate, el 40% de la población infantil en Estados Unidos se ve beneficiado por este programa. La gente de la tercera edad, trabajadores informales, dependen mucho de este programa. Así es que, pero al mismo tiempo tienen que compensar
el enorme presupuesto, el enorme déficit presupuestario que ya roza los 36 billones de dólares el presupuesto, y entonces todavía no hay, tiene muchísimos problemas. A donde voy es que este grupo de senadores mexicanos va a llegar en un momento en que va a haber una sacapela y no sé si tengan la atención que requiere esta comisión de senadores, porque van a estar sometidos a intensas presiones de aquí al viernes, porque el lunes tiene el que fiscal ya... general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, está la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, está la titular del secretario